Pues nada, yo también en principio me gustaría comenzar agradeciendo a la organización, a Alba, a las dos Irenes, a Tamara, especialmente a María, que ha sido quien me ha enredado para esta cuestión, mi compañera María Tejedor. Agradecer también a Alba Ardana, que he pasado yo aquí muchas horas divulgando mi ciencia realmente. O sea, que agradecer a la familia de Guillermo, Sonia y Guillermo Junior esta oportunidad. Y luego, pues a los amigos y a las amigas que me habéis venido a ver. A mi madre, que ha venido mi madre a verme, que no me ve desde la defensa de la tesis doctoral. Así que muchas gracias, mamá, por haber venido a añadirme un poco de ansiedad, para empezar esta presentación. Bueno, la masculinidad. Pues algunos se preguntará, ¿y este chico de qué va a hablar? Si ya sé yo lo que es la masculinidad, si tengo una, ¿no? Pero puede haber chicas que tengan masculinidad. ¿Es la masculinidad una identidad determinada por nuestra biología, por nuestro sexo biológico, o es más bien una construcción social? ¿Somos los hombres violentos por naturaleza? ¿Es la diferencia sexual la causa biológica de la desigualdad social entre hombres y mujeres? Pues estas son algunas de las preguntas que voy a intentar responder en estas 2 horas, más o menos. Tenemos un pequeño guión, un esquema, pero yo creo que no hace falta que lo contemos. Tiene 4 ítems: los hechos sociales contrastables, la tesis sobre la determinación biológica de la masculinidad, una tesis de las ciencias duras que tanto nos gustan y tanto nos apasionan, también a los científicos sociales, los experimentos empíricos que se hacen con sesgo u orientación feminista y mi propuesta de un proyecto democrático de masculinidad. Bueno, así de entrada voy a desvelar mi posición, y es que, tal y como Simone de Beauvoir, la famosa filósofa francesa feminista, dijo que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, también existen diferentes, múltiples formas de ser, sentir y pensar como hombre. Múltiples masculinidades que se construyen porque tenemos, además del sexo, otras pertenencias como la cultura, el momento histórico, la clase social, la etnia, la orientación sexual. Pues todas estas pertenencias, todas estas adscripciones identitarias conforman una multiplicidad diversa de masculinidades. Ahora bien, parece ser que hay dos hechos históricamente contrastables. Uno es que las élites sociales y políticas han estado históricamente, hasta el momento actual, conformadas por hombres. Y otra es que los hombres ejercemos predominantemente la conducta antisocial. Los hombres padecemos drogadicciones entre 3 y 5 veces más que las mujeres, nos matamos en accidentes laborales y de tráfico también entre 3 y 5 veces más que las mujeres, somos el 90 y tantos % de la población reclusa, ejercemos mucha más violencia, no solo violencia contra las mujeres, sino también violencia entre nosotros. El 97% de los homicidas en España son hombres. El 98,5% de los agresores sexuales en España son hombres. Tenemos aquí estos dos hechos que a veces coinciden, es decir, a veces nos encontramos con élites políticas que también ejercen conductas antisociales. Y lo peor es cuando el poder ejerce conductas antisociales porque tiende a legitimarse. Se produce así esto que casi todos y todas conocemos, porque una filósofa muy conocida en el siglo XX, Hannah Arendt, lo denominó la banalidad del mal, la normalización del mal. Ayer hablaba mi compañera Elena Ruiz sobre lo que es normal y lo que no, ¿no? Como esto realmente es un estándar sociocultural. Bueno, entonces podríamos pensar que efectivamente, como ya un amigo mío de hace unos cuantos siglos, Thomas Hobbes, señaló, el hombre es un lobo para el hombre de sexo, el macho de la especie humana particularmente, porque tenemos una tendencia a luchar por el poder, y esto hace que simultáneamente discriminemos a las mujeres del poder. De hecho, existen tesis científicas que intentan avalar esta idea. La tesis científica fundamental que avala esta idea es la tesis de la
testosterona o de la diferencia sexual. Espero que os guste la foto, me la hice este verano, he cambiado un poquito, pero quería dejar constancia de que los hombres también cambiamos. ¿En qué se basa esta idea de la diferencia biológica entre hombres y mujeres? Bueno, pues como bien sabéis, el cromosoma Y en la masculinidad hace que los hombres tengamos una relación de testosterona-estrógenos mucho más alta que las mujeres, ¿no? También las mujeres tienen testosterona y más que estrógenos. En promedio, el doble de testosterona que estrógenos. Pero es que los hombres tenemos en promedio 50 veces más testosterona que las mujeres. En promedio, ¿eh? Esto hace, y esto sí que está comprobado, que en promedio, vuelvo a decir, somos más fuertes, más rápidos y más altos que las mujeres. Pero como veis, también existen diferencias biológicas a este respecto. Lo que señalan algunos científicos es que esto también hace que seamos más violentos. Estamos determinados biológicamente a ser violentos. Incluso algunos, como el sociobiólogo Randy Tornil, señalan que la violación masculina, la que ejercen los hombres, es una estrategia adaptativa para la evolución de la especie. Carol Owen, que ha escrito este libro, tiene una posición también cientificista, pero no tanto. Bueno, los podéis leer. ¿Alguien podría poner en este momento una objeción a esta tesis? ¿Alguien se atrevería? Pues es relativamente sencillo. Yo sin hacer ciencia positiva pienso que no todos los hombres matan, que no todos los hombres violan, que no todos los hombres agreden, no, incluso que en determinadas sociedades hemos ido caminando hacia modelos de masculinidad que transmiten y se educan en una cultura democrática de la paz. Pero aún así, como nos gustan mucho las ciencias duras, esto es un geek para mis compañeras, pues hay neurocientíficos que también avalan esta tesis. Por ejemplo, tenemos aquí a Robert Sapolsky, que es un neuroendocrino de la Universidad de Stanford, California, que dice que la violencia que ejercemos los hombres no está determinada, no tiene una causa biológica, sino que es inoculada socioculturalmente. ¿Cómo lo demuestra? Pues coge una manada de gorilas y se da un tiempo para estudiar las relaciones que hay entre ellos. Los gorilas ya sabéis que comparten nuestro genoma en un 98% y tienen una estructura social de dominación, sumisión, jerárquica, que en los seres humanos también existe una estructura jerárquica, ¿no? Y en este momento le da una dosis brutal de testosterona a uno de los gorilas, a un macho, y este efectivamente comienza a ser agresivo y violento, pero no de manera indiscriminada, sino que es violento con aquellos otros miembros de la manada que previamente estaban por debajo de él, estaban dominados, mientras que se muestra sumiso hacia aquellos miembros de la manada que previamente le habían dominado a él. La conclusión para Sapolsky es clara. La testosterona no es la causa de la agresividad, sino que exacerba la que ya existe. Es decir, los factores sociológicos son más determinantes en el ejercicio de la violencia. Ya hemos visto que, de hecho, hay políticos que racionalizan, que justifican y legitiman el ejercicio de la violencia. Creo que voy bien de tiempo, pero ya me he perdido. Os cuento otro experimento. 15 hombres metidos en un barco durante un mes, 30 días. Si la tesis del poder de la testosterona fuera real, los que tienen más testosterona, mayores niveles de secreción de testosterona, ocuparían los puestos de liderazgo. O sea, así que antes de entrar en el barco, se les miden los niveles de secreción de testosterona. Pero no pasa esto. No, lo que pasa es que existen otros factores como la simpatía, la empatía, el carisma personal, que hacen que algunos ocupen posiciones sociales más carismáticas, más relevantes frente a otros, ¿no? Fijaros lo que pasa cuando salen del barco y se les miden los niveles de testosterona. Los de aquellos que han ocupado posiciones de carisma han subido, mientras que los de aquellos que se han visto con una menos carisma social, pues han disminuido. Es decir, de nuevo vemos que hasta cierto punto lo social influye en lo biológico. De hecho, pues tenemos muy mal leído a Darwin. A mí me gusta mucho ir a los clásicos y siempre decimos que Darwin dijo esto de
sobrevive el más fuerte. La evolución se produce porque el más fuerte, el más apto es el que sobrevive. Pero realmente no dijo eso y dijo que en especies como los mamíferos y los pájaros, la cooperación, el afecto, el cariño son las bases fundamentales de la supervivencia. ¿Qué os voy a contar a vosotros y a vosotras? ¿Quién podría vivir sin afecto y sin cariño y sentirse bien? Todos tendríamos una autoestima por los suelos, ¿no? No nos atreveríamos a hacer prácticamente nada en nuestra vida. Bueno, pues vamos a apostar entonces por un Darwin más feminista o por releer la teoría de Darwin en un sentido feminista, aunque él realmente no lo fue en su vida. Él acabó diciendo que los hombres éramos el culmen de la evolución en animal. Bueno, todos nos equivocamos en alguna cosa. Él se equivocó en esta, por supuesto. De lo que si tenemos en cuenta que la masculinidad es una construcción sociocultural, podemos hablar de una concreta, que es la patriarcal. La patriarcal es aquella en la que somos socializados la mayoría de los hombres que vivimos en sociedades donde hay desigualdad social entre hombres y mujeres, donde hay discriminación entre las mujeres, que es de esta que os hablaba al principio. Bueno, pues yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que esta identidad masculina es profundamente injusta hacia las mujeres, pero también frustrante y empobrecedora para los propios hombres. Así que tenemos toda una serie de injusticias a las mujeres, como la violencia de género, las violencias machistas, la feminización de la pobreza, la discriminación laboral, las sobreresponsabilidades domésticas, reproductivas y cuidado, la escasa participación política, pero luego tenemos también toda una serie de costes, frustraciones y problemas para los propios hombres. Ya comenté algunas de ellas anteriormente. La menor esperanza de vida por la cultura del riesgo y de la violencia, las penas de cárcel, la sobreresponsabilidad económica, que a veces genera estrés laboral, a veces absentismo, porque también tenemos la cultura del escaqueo, ¿no? Un menor desarrollo emocional, una menor cultura del cuidado, fracaso escolar. El rostro del fracaso escolar es masculino. Hoy en día podríamos preguntarnos por qué. La respuesta está en esta masculinidad patriarcal. La parte buena, si es una construcción sociocultural, se puede cambiar. ¿Cómo la podemos cambiar? ¿Cómo podemos transitar hacia masculinidades corresponsables, hacia masculinidades igualitarias, hacia masculinidades positivas? Pues muy sencillo, es un proyecto democrático, porque vivimos en sociedades democráticas con tres ejes o principios políticos: la igualdad, la solidaridad y la libertad. De la igualdad se derivan las éticas de la justicia. El feminismo es una ética y un proyecto político basado en la justicia. Reivindica la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad social y política, no la biológica. No quieren las mujeres tener la misma masa muscular ni ser igual de altas ni rápidas que los hombres. Lo que quieren es tener los mismos derechos civiles y políticos, porque la discriminación es una injusticia. Y esta línea ya tenemos muchas políticas de igualdad basadas en este principio y han ido transformando en cierta medida a los hombres, en cierta medida positiva. Pero claro, los hombres tienen que cambiar también de una manera libre. Y para esto tenemos que tener motivaciones. En este sentido, yo argumento que tenemos que integrar también a este modelo una ética del desarrollo humano. Y finalmente tenemos una ética que está intermediando entre las dos, que es la ética del cuidado. La ética del cuidado que se corresponde con el principio democrático de la solidaridad. ¿Por qué? Porque cuando las personas cuidamos, en la vulnerabilidad de las personas que cuidamos, percibimos nuestra propia vulnerabilidad. Así se rompe este mito, este estereotipo de que los hombres tenemos que ser fuertes, los más duros e invulnerables, ¿no? Y además racionales, incluso cuando racionalizamos la violencia. Esta sería mi propuesta de tres ejes, que no es una más que la propuesta que se basa en los principios democráticos que todos suscribimos, ¿no? Y que amparan los derechos humanos universales. Existe desde hace muchos años un movimiento, el movimiento de hombres profeministas, antisexistas e igualitaristas. Fijaros, una de sus primeras políticas fue la White Ribbon Day, que es la campaña internacional del Día Blanco, en la que los hombres se unen para protestar contra las violencias machistas. ¿Qué sentido tiene que sean solo hombres los que se unan? Es una forma de decirles a los hombres machistas: no somos cómplices de tu machismo, creemos en otra forma de ser hombres y podemos cambiar. De hecho,
somos profeministas, estamos a favor de las políticas feministas, pero somos pro, no somos el sujeto del feminismo. El sujeto del feminismo son las mujeres. Nosotros acompañamos. Antisexistas, estamos en contra del sexismo e igualitaristas. Y otra importante política a favor de la igualdad, que como decía, se basa en este caso en el eje del cuidado, que es la corresponsabilidad, tener la misma responsabilidad hombres que mujeres en la familia y en la esfera social y pública, ¿no? Pues una política muy importante fue la igualación de los permisos de paternidad y de maternidad en nuestro país. ¿Por qué? Porque esta igualación a 16 semanas está hecha, pensada para que el empresariado no pueda discriminar a las mujeres porque van a tener un permiso de maternidad. Es decir, si los hombres van a tener el mismo permiso de paternidad que las mujeres de maternidad, no hay un motivo objetivo para discriminar a las mujeres y además porque además así los hombres podemos aprender a cuidar, ¿no? Lo ideal sería que los tiempos fueran no simultáneos, excepto al principio, porque las mujeres tienen que recuperarse del parto, ¿no? Pero después que los hombres puedan cuidar de una manera, en un tiempo no simultáneo a las mujeres, para que así los dos vayan adquiriendo la práctica y ese desarrollo de la empatía. ¿Qué pasa cuando conseguimos que este proyecto democrático de una masculinidad corresponsable e igualitaria vaya avanzando? Pues que nos encontramos mujeres en todos los niveles de poder social y en todas las instituciones públicas y sociales, ¿no? En los deportes, en la judicatura, en la política, en los cuerpos y fuerzas del Estado. Así que, pues con esto concluyo. Creo que me ha ajustado el tiempo. Sí, tengo una inquisidora del tiempo, dos por lo que veo, y nada más. Muchas gracias por vuestra atención.